Ministro, a veces mal llamado Día del Trabajo, porque así se llamaba o se conocía, pero realmente este es un día para conmemorar las luchas de reivindicación de los trabajadores. Sí, esto ha sido un poco desnaturalizado por las reglas del mercado. El mercado como tal le llama el Día del Trabajo. El trabajo es algo abstracto, no ha hecho ninguna gesta. El mercantilismo, el capitalismo, fundamentalmente, y el sector empresarial transnacional trató de maquillar un poco la lucha de la clase trabajadora. Esto fue allá por 1886, una gran batalla que hicieron los trabajadores en Estados Unidos. Hoy muchas personas que trabajan 8 horas, sí, precisamente se debe a ese origen. A un origen de ellos. No obstante, todavía hay bastante fuerza en esto, y por eso es que los empleadores a nivel internacional, especialmente con un enfoque mercantilista y capitalista, es que desnaturaliza y lanzan una campaña ante los medios diciendo el 1 de mayo es el Día del Trabajo, pero en efecto no es Día del Trabajo. Es Día Internacional de la Clase Trabajadora. A mucha honra, yo he sido un dirigente sindical y por eso es que cuando uno se pone este chaleco que representa al Estado, al gobierno, no deja un poco de no desubicarse, tener los pies sobre la tierra. Yo he sido trabajador, sigo siendo un trabajador. Es más, soy un trabajador prestado por un periodo de tiempo en un cargo de ministro. Y bueno, por eso es que mi total solidaridad, respaldo a todas las luchas populares nacionales e internacionales que se dan. ¿Cuándo se integra usted a la organización? Hace aproximadamente 25 años. Hace más de 25 años yo entré a formar parte. Yo simpatizaba bastante en aquel momento como un trabajador común y corriente en las filas de Astran. Astran en ese momento apoyaba un proyecto popular, beligerante, político y armado en ese momento. Y yo en ese momento era un trabajador, no era dirigente. Posteriormente me fueron teniendo charlas, conversaciones, y así es como me incorporo a la lucha popular y a la lucha social. ¿Cuál ha sido el recorrido de la lucha social en nuestro país para llegar a lo que tenemos? Sí. Bueno, en nuestro país ha habido, como ya lo dije hace un momento, muchos dirigentes que han ofrendado lo más valioso que Dios le ha dado a uno, que es la vida, por las transformaciones. Y en aquel momento, cuando Arena estaba en el poder, todo el movimiento sindical estaba claro que era bien difícil poder llegar a un concepto de humanismo en el sector laboral. Las llamadas telefónicas que caían en los despachos del Ministerio de Trabajo era para generar impunidad en favor de los empleadores en términos generales y en contra de los trabajadores. Pero cuando se llega el FMLN en aquel momento, la esperanza creció en el movimiento sindical. Sí. Y el FMLN al final, todos sabemos lo que hizo, que prácticamente el movimiento sindical hoy, en la historia lo registra, que el FMLN todavía le hizo más daño al movimiento sindical que el mismo Arena. Ministro, ¿qué cambia? Y si se puede enumerar, por ejemplo, decía el daño que le hizo a la clase trabajadora 10 años de gobierno de izquierda, que se pensó que podía cambiar la situación para los trabajadores. ¿Podríamos enumerar los principales golpes en contra de los trabajadores? Sí, el FMLN cuando estuvo en el gobierno, ellos tenían sus grupos y sus grupos eran privilegiados. Y habían otros sectores del movimiento sindical que los tenían. Prácticamente el FMLN utilizó como andamio al movimiento sindical para llegar al poder y luego después de ahí se desconectó del pueblo. Lo peor que le puede pasar a un instituto político es desconectarse del sentir ciudadano. Lo peor que le puede pasar a los gobernantes es desconectarse del sentir del pueblo. Entonces el FMLN al final lo que hizo es que con la cuota de poder que el pueblo le entregó, se enfermó, porque en estos cargos es fácil que uno se desconecte de la realidad y es fácil, Luis, que uno pierda lo que en buen salvadoreño se dice, de tener los pies sobre la tierra. Hay mucha gente que con una pequeña cuota de poder se enfermó y ya está desconectado del pueblo. Eso fue lo que le pasó al FMLN
Yo recuerdo unas pancartas cuando salieron muchos compañeros del movimiento sindical a marchar y a dar la lucha por algunas transformaciones, y el FMLN metió los antimotines para reprimir al movimiento sindical, y hubieron unas pancartas que bien recuerdo que decían: los que antes nos consideraban héroes, ahora nos consideran delincuentes, porque meter los cuerpos coercitivos del Estado para disolver las luchas populares, nada tiene de diferencia con lo que pasó y que acabo de describir que sucedió en Chicago. Entonces, hoy por hoy, el presidente Bukele hasta este día, no ha habido ninguna instrucción de reprimir absolutamente a nadie. Han dicho, sobre todo, hay dos concentraciones para la marcha de hoy. Una ahí ya lo mencionábamos, en el redondel, en el Monumento a la Constitución. Otro grupo de sindicalistas, ONGs y demás se van a concentrar en el Parque Cuscatlán. ¿Por qué también hoy ONGs convocan a marchar, ministro? Muy bueno. Yo creo que por primera vez veo un título bastante franco y bastante sincero de la prensa gráfica. La prensa gráfica titula: ONG van a marchar el 1 de mayo y de ahí del Parque Cuscatlán sale. Las ONGs han perdido algún nivel de privilegio porque desde la Asamblea Legislativa prácticamente era una minita de que el erario público se distribuía en ellos. Y a raíz de eso han buscado parte de la comunidad internacional. Y yo en esto quiero salvar algo. No es toda la comunidad internacional. La gran mayoría de la comunidad internacional está bastante de acuerdo en las transformaciones que el país está viviendo. Pero hay una parte de la comunidad internacional que le gusta tener intromisión en la soberanía de los pueblos, y esta parte de la comunidad internacional es que incluso ha estado financiando estas ONGs. Y hoy las ONGs, en un 1 de mayo, que acabo de decir que el 1 de mayo es el Día Internacional de la Clase Trabajadora, casualmente salen las ONGs. El planteamiento de las ONGs ya está claro y está convencido que es un planteamiento antigubernamental. Hemos desarrollado a través del liderazgo del presidente Bukele, en primer lugar, la garantía a la seguridad física de los trabajadores. Antes los trabajadores incluso pagaban renta para entrar y salir de sus propias casas. Hoy los trabajadores están en otras condiciones, y eso el pueblo salvadoreño en general es el mejor testigo. La otra cosa es que el año pasado, precisamente por esta fecha, se ratificaron 5 convenios que entran en vigencia a partir de este año, y que hemos hecho toda la homologación jurídica internacional a fin de garantizar eso. ¿A qué se va a enfocar ahora? Si bien es cierto, hay avances importantes en materia laboral y que también la clase trabajadora tiene ahora nuevos beneficios, pero ¿cuál es la apuesta? ¿En qué rubro se puede mejorar? Yo creo que lo primero que hay que actualizar y hay que mejorar es la relación contractual legal, la herramienta jurídica que debe de tener la relación laboral del trabajador con el empleador, y esto debe de ser una revisión integral al Código de Trabajo, o debe de ser la creación de un nuevo Código de Trabajo. Este Código de Trabajo data de 50 años, un Código de Trabajo totalmente desactualizado. Obsoleto ya. Sí, en su momento pudo haber sido muy bueno, pero con enormes deficiencias. Ministro, sobre este tema de la seguridad privada, usted ha llegado incluso a la Comisión de Trabajo en la Asamblea Legislativa a solicitar este punto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué recibe de los diputados? Hace 2 años entregamos eso, entregamos toda la información, se nos pidió, entregamos absolutamente todo. Lo que tenemos de información es que todavía está en análisis en la Comisión de Trabajo. Esa es la información que tenemos. Y en 2 años se ha estudiado, porque me recuerdo que usted estuvo ahí en esa comisión presentando los aportes que llevaba. No solamente estuve yo, Luis, sino que llevé todo mi equipo jurídico, llevé todo mi equipo técnico, les hicimos todos los diseños, le presentamos diagnóstico, les presentamos cómo debía resolverse, les presentamos 4 o 5 alternativas. O sea, toda la información está desde hace 2 años en la Comisión de Trabajo. Yo espero de que pues un día aprueben esa ley. Tenemos que construir un código que tutele los derechos de los empleadores, pero que no vaya en detrimento de los derechos de la clase trabajadora. Que todos deben de tener igualdad de condiciones. Y además debe de llevar consigo la simplificación de los procesos eminentemente laborales
ya en materia legal, porque un trabajador no soporta estar 5 años peleando un proceso judicial en los tribunales. El trabajador tiene que rebuscarse, como se dice en buen salvadoreño, para ir a garantizar la comida de sus hijos. Principalmente va a buscar trabajo primero. Exacto, no va a estar... Y así como está diseñada la ley es para que todo trabajador o trabajadora pierda su trabajo en el proceso. Sí. ¿Qué ha cambiado del Ministerio de Trabajo que encontró al actual? Porque aún con estas leyes, sí, en detrimento, decía usted, de los trabajadores, se podía hacer algo. Tenemos, en primer lugar, eso, ¿verdad? Una ley que no tiene mucho músculo, una legislación que no tiene diente, pero lo más dañino que tenía el ministerio era que tenía un concepto de favoritismo a un sector empresarial. Y es fácil de entenderlo. Cuando uno revisa los exministros de Trabajo, hoy son asesores de la empresa privada. Entonces es obvio que la cuota de la empresa privada estaba en los cargos de ministro. Era obvio que iban a responder a ello. Pero luego llega el FMLN y caen en la trampa de que de repente un gran empresario de este país no te conoce, pero ya te ve como ministro y te dice que sos su amigo. Y entonces el funcionario público ya se enamora diciendo de que es amigo del empresario. Y eso le bastó y otras cosas más al FMLN para hacer peor que incluso las cuotas que había puesto en arena el sector empresario. Hoy que hemos llegado, no estamos haciéndolo al revés, o sea, ahora es el momento de los trabajadores, sino que estamos garantizando exactamente lo que un Estado debe de garantizar, que es ser el gran árbitro del Estado y poner las reglas claras a ambos lados. ¿Es viable poder llevar el salario mínimo al menos a una cuota de $400? ¿Para cuándo viene la revisión del Consejo del Salario Mínimo? No, en efecto, en este año, por mandato de ley, corresponde hacer el proceso de revisión. Okay. Sin embargo, estos son temas que en mi calidad de ministro lo que puedo hacer es ir a traer esas demandas de los trabajadores. Yo se las tengo que hacer llegar al presidente de la República. El presidente es el estadista que el país tiene para analizar los momentos, etc. Por supuesto, yo también doy mi punto de vista, mi opinión, ¿verdad? Pero mi opinión no es determinante, la decisión determinante es del presidente de la República. Pero estos temas que tienen que ver, Luis, con temas de justicia social para la gente pobre, para la gente trabajadora, para la gente más necesitada, te lo digo de forma directa y le digo al pueblo salvadoreño, el presidente en eso tiene un corazón muy gigante. ¿Qué se debe de hacer ahora, ministro, para poder cumplir las expectativas también de la clase trabajadora? Hoy, en primer lugar, hoy hay diálogo. El movimiento sindical, a mí se da el lujo el movimiento sindical de mandarme una solicitud de reunión a las 8 de la mañana y si es posible ese mismo día, a las 2 de la tarde los estoy recibiendo. Hay un vaso comunicante fluido con el movimiento sindical. Okay. Segundo, tenemos un presidente que por primera vez en la historia un presidente se ha reunido no menos de 5 veces con el movimiento sindical para escucharlo de forma directa. La última gran reunión que recuerdo o que vimos por imágenes como tal es para escuchar el tema de la reforma al sistema de pensiones, que había una mesa con representantes de sindicatos como tal. Y el presidente no se ha reunido menos de 5 veces con el movimiento sindical y el presidente siempre está anuente a escuchar las demandas del sector laboral. Y una cosa bien determinante que el presidente siempre ha mantenido, no hay equipos coercitivos ni brazo de represión del Estado contra las luchas populares y las luchas sociales. En un país libre y democrático como el que el presidente Bukele tiene en este país llamado El Salvador, todo el mundo tiene derecho a protestar, a dar su punto de vista. Acá no tenemos periodistas capturados, acá no tenemos absolutamente dirigentes opositores capturados. Mientras en un país están queriendo quitarle una candidatura presidencial a alguien con procesos judiciales, en este país nosotros dejamos que todo el mundo actúe. Esas son las reglas de la democracia. Pero igual, tú ves las imágenes que incluso el candidato presidencial del FMLN va llegando ahí y con la cantidad de gente que hay. Esa es la decisión del pueblo salvadoreño, pero nosotros como gobierno somos muy respetuosos en un Estado democrático como el que estamos. Y el Ministerio de Trabajo ya tiene 2 años premiando a los mejores contratos colectivos en El Salvador.
Y quiero decirte que el tema del sistema eléctrico en El Salvador es uno de los premiados, de los mejores contratos colectivos. También el tema de algunos ingenios. En los contratos colectivos, las prestaciones de los trabajadores, hay uno de esos ingenios que su contrato colectivo, el salario mínimo es de $700. Okay. Y además de eso, bueno, tienen hasta palco en los estadios como prestación a los trabajadores. Beneficio para los sí, aparte de unos buenos seguros médicos que tienen. La verdad que tenemos contratos colectivos en El Salvador que incluso están por los estándares internacionales. También se reconoce esa parte, ministro. Premiamos a los empleadores. Todo empresario debe tener claro que sus mejores promotores empresariales son sus trabajadores. Y en la medida que los trabajadores estén motivados, esa empresa va hacia arriba. A veces el mando de la jerarquía lleva a los temas de maltrato y violencia, aparte del acoso laboral y sexual en el mundo del trabajo. A raíz de esas demandas insistentes, creamos SOS Mujeres en el Ministerio de Trabajo y SOS con enfoque de trabajadoras como tal. Y tenemos un equipo de aproximadamente 30 inspectoras que se dedican única y exclusivamente a eso. No podemos permitir que la jerarquía de poder de un mando sirva para amedrentar, violentar los derechos de una mujer y acosar tanto laboral como sexualmente en el mundo del trabajo. Eso no se vale y no se va a permitir. Y ahí después de la inspección, después de un proceso de investigación exhaustiva que se hace administrativo, ya ahí se va a enviar a los tribunales competentes. Recientemente, la semana pasada, se envió otro contingente de trabajadores como tal. El programa de migración laboral, 2 instituciones o 2 ministerios, Relaciones Exteriores y Ministerio de Trabajo, que están buscando esta migración ordenada y segura. ¿Cómo pueden buscar estas oportunidades los salvadoreños? Sí, Cancillería tiene el programa para Estados Unidos y nosotros tenemos el programa con Canadá y el resto del mundo. Ahora, también hay que dejar claro que andan muchos estafadores mintiendo, engañando, persuadiendo a la gente, ofreciendo. Se han dado recientemente capturas incluso sobre esto. Captura, y además de eso nosotros hemos estado enviando información a la Fiscalía General de la República, dando a conocer. Un caso nos pasó en Santo Tomás. Nos informaron que estaban llevando a cabo una convocatoria en Santo Tomás. Hicimos una coordinación, Ministerio de Trabajo con la policía, y llegamos. Y cuando llegamos al lugar, Luis, solo encontramos a la gente que había llegado y que ya había entregado el dinero por la vía electrónica. Hemos levantado documentos, los hemos estado enviando a Fiscalía y le decimos a la gente cuidado con eso, porque las únicas 2 instituciones en este país que tienen validez legal para hacer ese trámite es Cancillería para los Estados Unidos y nosotros para el resto del mundo y Canadá. Abril cerró como el mes históricamente con menos violencia homicida, al menos en nuestro país. Más de 80 días en este año sin homicidios. ¿Cómo cambia esta relación empleador-empleado y su trabajo con la seguridad ciudadana? De ser de los países más inseguros del mundo, hoy El Salvador ha pasado a ser uno de los países más seguros del mundo. Y eso es innegable y toda persona solo nos puede criticar gente que no conoce el país, pero esa gente incluso al venir al país se entera de que la realidad es inobjetable. Esto ha estimulado mucho, había mucha gente, incluso en el mundo de la informalidad, muchas señoras de que incluso habían cerrado sus ventas de pupuserías, lo que sea, comida rápida, etcétera, porque el pandillero estaba a la par renteándole y prácticamente le pedía más de lo que ella podía ganar y tomar la decisión de cerrar. Hoy hay una gran apertura de una gran cantidad de este tipo de negocios que incluso son las 8, 9, 10 de la noche en diferentes lugares y está abierto. Hoy la familia puede ir a visitar a su pariente, a su primo, hermano, lo que sea, y se puede cruzar la calle y no tiene problema, que en este estaba una pandilla y el otro estaba otra pandilla. Y hoy los padres y madres de familia en El Salvador pueden salir de su casa y no están pendientes que una llamada puede significar que su hijo no regresó a su casa de nuevo. Las cosas han cambiado y todo esto estimula la inversión nacional y también la inversión internacional.